Bueno, queridos hermanos y hermanas del canal El Reino en Parábolas, vamos a iniciar con el tema número 3 y esta vez vamos a ver algunos pilares que tienen que ver con el castigo eterno. Y el primero que vamos a ver ahora es la palabra ayom, que significa eterno en ciertos sentidos, y vamos a ver cómo es que se utiliza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que vamos a empezar con este tema que va a estar muy, pero muy interesante. Yo los invito pues que tomen sus Biblias para poder estar atentos a los textos que vamos a ver. Vamos a ver varios textos. En realidad no los vamos a leer todos, pero ustedes pueden ir guardando los que vayamos viendo en el transcurso de este mensaje. Eh, el tema número 3, como dije, se trata de lo que son los pilares del castigo eterno. Hay muchas religiones pues que se basan en estos pilares que vamos a estudiar. Son tres palabras claves que ellos utilizan y también un concepto. Y las palabras son ayón, Gehenna, apolumi, y está el concepto de libre albedrío. Estos cuatro pilares son los que vamos a estudiar antes de entrar a lo que son los textos donde Jesús menciona lo que es la palabra infierno y donde también se menciona lo que es el castigo eterno. Para entender todo esto, vamos a iniciar con este tema que va a versar con respecto nada más a la palabra ayón. Ya lo había mencionado. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha leído textos que le parecen contradictorios al momento de leerlo, porque hay textos como que afirman ser eternos. Y voy a poner un ejemplo para comenzar. Cuando se menciona que la circuncisión es un pacto perpetuo, no sé si alguna vez han leído ese texto y se han dado cuenta de que la palabra perpetuo significa pues algo que es para siempre, algo que es eterno, según la traducción que ustedes estén leyendo. Pero realmente la circuncisión es eterna. Esa es la pregunta que vamos a responder con este tema. Así que vamos a bajar un poquito acá para ver el concepto. El primer pilar que vamos a examinar, como dije, es la palabra ayón, y es mayor traducida como eterno, perpetuo y para siempre. Esta palabra para siempre se utiliza en la versión King James, que es la versión inglesa. Ahora vamos a ver lo que son los textos que están en el Antiguo Testamento, que se utiliza la palabra hebrea olam, y vamos a ver también lo que es la palabra ayón, que se utiliza en el Nuevo Testamento, y la palabra es en griego. Esa es la palabra ayón, que significa eso, pero vamos a ver la referencia. Como vemos, hay numerosos pasajes en lo que es el Antiguo Testamento, como les estaba mencionando uno de ellos, respecto a la circuncisión. Eh, Literalmente allí en sus versiones posiblemente diga la palabra perpetuo, o ya sea la palabra para siempre, o cualquier palabra de esas puede utilizarse en el Antiguo Testamento para describir lo que es la circuncisión o cuánto va a durar la circuncisión. El primer texto que vamos a ver es este. O más bien hago una pregunta yo a ustedes. Jonás estuvo en el pez por siempre, dice el texto literalmente. Otros dice para siempre. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvo Jonás dentro del pez? Según los textos de Jonás 1.17 y 2.6, vamos a ver algunas cosas importantes ahí. Pero yo quisiera que me respondieran ustedes si conocen lo que es la historia de Jonás, en donde se mencionan esos parámetros. ¿Cuántos días estuvo Jonás? 3 días. Así es, hermano. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el texto literalmente, cuando es traducido, dice la palabra por siempre o para siempre? Algunas versiones se atreven a poner eterno, o sea, un tiempo eterno, un tiempo que es, o sea, está describiendo que Jonás estuvo para siempre ahí, una eternidad dentro del pez, pero realmente no lo estuvo. Entonces, ¿cómo podemos afirmar en algunos textos en donde se menciona la palabra olam,
en el Antiguo Testamento afirmar que eso es eterno. Por ejemplo, Disculpe. hay otro texto en donde se menciona esto, que no podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes, hasta la 10ª generación, dice ahí el texto, según Deuteronomio 23:3. O sea, eso lo pueden ir leyendo ustedes. Y la pregunta es, ¿qué significa ese hasta para ustedes? Porque allí se está mencionando algo que es eterno prácticamente. En algunas versiones así lo traducen, pero realmente no es así. Porque, ¿cómo es posible que luego después, ya en los tiempos de Jesús, claro, hay amonitas y moabitas, ¿ustedes creen que ninguno de ellos pudo entrar a la asamblea del Señor después? Yo creo que sí, porque los moabitas y los amonitas eran gentiles. O sea, todos sus descendientes, ahí está diciendo que hasta la 10ª generación no entrarían a la asamblea del Señor. Pero realmente después sí lo hicieron. Entonces la palabra ahí hasta nos da un indicio a nosotros de que eso no es eterno, sino que hasta que dure algo. Otro ejemplo es este. Un esclavo sirve a su amo para siempre, dice acá. La pregunta es, ¿ustedes han leído ese texto de Éxodo 21:6? En donde dice que el esclavo va a servir para siempre o por la eternidad, dicen algunas versiones, a su amo. ¿O es hasta que el amo decida soltar ese esclavo o hasta que este esclavo muera o liberarlo, verdad? Esa es la gran pregunta, porque hay varios textos que manejan lo que es la palabra olam y quiero mostrarles algo. Ojalá que me deje entrar el programa. Les voy a mostrar lo que en realidad esa palabra olam en Éxodo 21:6. Si gusta, vamos ahí para ver realmente lo que dice el texto. Éxodo 21:6. O si alguien lo tiene ahí, me lo puede leer. ¿Leo, hermano? Amén, hermana. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al póster, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Vaya, imagínense la palabra que utiliza ahí en la versión del hermano. Utiliza lo que es la palabra para siempre. Como estaba diciendo, la pregunta es, este hombre incluso después de que haya llegado su muerte ya en la eternidad junto a Cristo, este hombre va a estar siendo esclavo de su amo. O sea, según la traducción, yo creo que no. O sea, hay algo que implica ahí un término. O sea que esta palabra que estamos leyendo ahorita y estamos estudiando, que es la palabra yon y la palabra olam, cuando se está refiriendo a los seres humanos, esta palabra tiene un tiempo definido. Ya sea un tiempo en duración, puede ser con respecto a la muerte también de una persona, y también puede ser que se aplique a un tiempo determinado. O sea, como vimos también en un ejemplo anterior, que es hasta la 10ª generación que estas personas no iban a poder entrar en la congregación, aunque ese texto es muy mal interpretado y creo que Dios nunca dio esa orden, pero en otra ocasión vamos a estudiar eso también. Nos estamos dando cuenta ahorita que la palabra olam, en realidad, cuando se aplica a ciertas circunstancias, no significa lo que es eternidad. El siguiente texto que vamos a ver está acá. Y estos versículos versan con respecto a lo que es el pacto mosaico. Y también se menciona lo que es la palabra olam, que significa eterno. La pregunta es, hermanos, ¿el pacto mosaico sigue vigente según lo que hemos estudiado o según lo que ustedes saben hasta este momento? Porque según el libro de Hebreos, el pacto mosaico llegó a su fin por causa de Cristo. Y ahí tengo las citas, Hebreos 8 del 7 al 13, y también está Levítico 24:8, que es donde se menciona lo que son los sacrificios también.
con respecto al pacto mosaico. Entonces vemos ahí también que no puede aplicarse lo que es la palabra eternidad al pacto mosaico, porque el pacto mosaico era hasta que durara el tiempo definido. Y aquí viene otro ejemplo, y este es bien interesante. El sacerdocio, dice, de Aarón es eterno, pero solo hasta que la semejanza de Melquisedec surge. En un primer momento se dice que el sacerdocio de Aarón será eterno o será para siempre, pero realmente yo he llegado a investigar de que las palabras que se mencionan ahí con respecto a ese sacerdocio tenían realmente que ver con el reinado de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor siempre ha querido que el reino que Él gobierna, siempre ha querido que sea de sacerdotes y reyes. O sea, porque para Él, todos nosotros, los que llegamos a Él, eso es lo que somos para Él. Somos de importancia, somos de valor. No hay nadie más que otros. O sea, somos personas que tenemos un valor. No somos personas que prácticamente el Señor va a desechar solamente porque nuestra condición es una condición malvada. Aquí hay otra cosa interesante. ¿Recuerdan el texto de Josué 4:7, en donde hay unas piedras que se utilizan para, para dejar como memoria de que algo sucedió ahí? No sé si tienen el texto, también lo podemos leer ahorita, porque tenemos bastante tiempo. Leo. Ajá. Josué 4:7. Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. La pregunta es, hermana, si nosotros vamos a buscar esas piedras, ¿creen ustedes que las vamos a encontrar? ¿Estarán ahí todavía? No. Creo que no. Es que ahí es donde entra la cuestión de la palabra olam, lo que estamos explicando. O sea, la palabra olam tiene que ver con varios términos y luego vamos a ver los términos. Ojalá que me deje la aplicación, como les dije. Pero implica que hay algo que tiene una cierta duración. Eso es lo que estamos viendo en estos ejemplos. Por ejemplo, en este otro, en la lepra de Naamán, ahí en el texto dice literalmente que la lepra de Naamán se le pegará a alguien para siempre. Pero otra vez vuelvo a repetir, pero solo hasta que la muerte llegue. O sea, eso es lo que quiere decir el texto. O sea, no está diciendo que todo el tiempo va a estar así, sino que esa lepra va a durar hasta que él muera o hasta que el Señor lo sane. Entonces, todo esto, hermano, nos está mostrando a nosotros que la palabra olam no necesariamente significa eterno en ciertos pasajes. ¿Por qué? Porque cuando está aplicado al ser humano tienen tiempo definido. Pero hay otra cosa interesante que les voy a mencionar antes de que pasemos al otro texto, y es que la palabra olam, cuando se refiere al eterno, o sea, nuestro Dios, nuestro papito, cuando se refiere a él, esta palabra sí en realidad es literalmente eterno, porque de él mana la vida, él es eterno siempre, nunca ha sido un ser que nació, ¿verdad? De la nada así, él o alguien lo creó, sino que él es eterno desde siempre. Entonces, cuando se aplica a él, sí la palabra es literalmente eterno. Otra cosa interesante, miren. Creo que en Segunda de Crónicas 7:16, según lo puse ahí, está que Dios mora en el templo de Salomón para siempre. Imagínense esta afirmación en el texto. Segunda de Crónicas 7:16. ¿Leo, hermano? Sí, hermano. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. La pregunta es, ¿el templo de Salomón existe ahora? No. Exactamente, no.
Y hay otra En cosa lo interesante físico, también. en lo Hola, físico, en lo estructural, no existe. no existe. Pero hay otra cosa interesante. Según el libro de Hechos, el Señor no habita en templos hechos por hombre. Y Amén. esta afirmación, o sea, podría ser de que Él estuviera ahí, sí, presente, en ese templo, ¿verdad? De Salomón. Es cierto, sí, porque Él está en todas partes, en todo lugar, en cualquier parte que estemos, incluyendo ahorita que estamos nosotros reunidos, hermanos. Él está aquí presente, porque nosotros no somos un pedazo de piedra, sino que somos seres humanos creados por Él y por ende, pues nosotros somos de importancia para Él. Amén. Entonces siempre está atento a nosotros. Este texto en donde Salomón erige este templo, yo podría cuestionar el asunto de que el Señor haya dado el permiso para que Salomón hiciera el templo, porque realmente Salomón, según la historia, si ustedes han leído la historia de Salomón, ustedes pueden darse cuenta de que él hizo cosas que no debió hacer. E incluso a David se le prohíbe hacer el templo. El Señor dijo que David había derramado sangre. Entonces por eso no le dejó hacer el templo. Pero realmente, hermanos, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, la pregunta es, ¿realmente Dios les dijo, miren, háganme este templo? Los voy a dejar con ese incógnito y más adelante vamos a ver también eso, pero en otro estudio, ¿verdad? No en este. Y aquí viene otra cosa. Los sacrificios de animales iban a ser ofrecidos por siempre. Eso más bien yo, en otras oportunidades ya he dicho, por ejemplo, en el Ministerio de Muerte, hay un tema en el canal, El Reino de Parábolas, que así se llama, Ministerio de Muerte. Desde mi punto de vista, no creo que el Señor haya sido el que puso ese sistema sacrificial de animales. Pero aquí vamos a ver este ejemplo. Pero solo hasta que sean determinados por la obra de Cristo. Por ende, si este sistema de sacrificios lo puso el Señor, en realidad, creo yo que lo hubiera mantenido porque el Señor no pone algo defectuoso que luego tiene que ser quitado, porque el Señor no se arrepiente de las cosas que Él dice que así sean. Y aquí viene el otro ejemplo que había mencionado, creo que nos lo vamos a saltar con respecto a la circuncisión, porque la circuncisión, desde el texto de Génesis, se ve que la circuncisión es un pacto eterno, o sea, un pacto de alianza que se hace no solamente con el pueblo de Israel, sino con todas las personas que quieren formar parte del pueblo de Israel. Eso lo dice el texto. Ustedes pueden anotar el texto de Génesis 17, del 9 al 13, y van a ver ahí, en ese texto, de que está afirmando de que el pacto de la circuncisión no solamente es con el pueblo de Israel, sino con todas aquellas personas que llegan a, a querer ser parte de ese pueblo. Entonces, cuando viene, cuando viene el nuevo pacto en Cristo, esta circuncisión, incluso Pablo se atreve a decir que nada es. Y la incircuncisión también él dice que nada es. O sea, lo más importante es estar en Cristo, dice Pablo. También está el otro texto de 1 Corintios 7:19 y Gálatas 5:6, que es donde Pablo menciona lo que son los aspectos de la circuncisión. Y aquí viene otro texto interesante, y este sí quiero que lo leamos, hermanos. Si pueden, me ayudan ahí. Y es Isaías 32, del 13 al 15. Y yo quiero que noten algo ahí. Isaías 32, del 13 al 15. ¿Lo puedo leer o lo quiere leer alguna otra hermana o hermano? Del 13 al 15. Ajá. Lo voy a leer. Bueno, ¿Sí me oyen? Sí, sí. le escuchamos, hermano. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que haya alegría en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por voces. Hasta el 15, ¿no? Sí, hasta ahí, hermano.
Yo les quiero hacer una pregunta. Aquí está diciendo que el juicio de Israel, incluso está diciendo que se va a volver cuevas para siempre, dice. Eso está en el versículo 14. Allí se utiliza lo que es la palabra olam en ese texto y tiene que ver con eternidad en cierto aspecto. Pero después dice, en el versículo 15, noten la palabra que se utiliza. Eso es para que vean cuál es la diferencia entre algo que tiene que ver con seres humanos y algo que tiene que ver con el Señor. En el versículo 15 está la palabra hasta. Y luego sigue diciendo, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. O sea, antes me está diciendo de que este juicio contra Israel es para siempre, pero luego me dice que esto es hasta que el espíritu del cielo sea derramado sobre ellos. ¿Qué quiere decirnos esto a nosotros? De que aquí el mismo Isaías está diciendo y está profetizando de que el pueblo de Israel va a estar bajo juicio. Sí, va a estar bajo juicio. Y van a suceder cosas a Israel. Pero eso no es para siempre, sino que está diciendo que es hasta que el Espíritu sea derramado sobre ellos. ¿Y qué es lo que genera esto? Cuando el Espíritu es derramado sobre una persona, ¿qué creen que ocurre? Viene el arrepentimiento. Y si viene arrepentimiento, viene restauración. Y si viene restauración, viene vida nueva. ¿Vida nueva en qué? En Cristo Jesús. Entonces, este texto nos demuestra a nosotros de que la palabra olam no necesariamente tiene que significar esto. Y aquí viene otro texto en donde no se utiliza la palabra eterno, sino que se utiliza otra palabra que tiene que ver o que está mostrando algo que puede durar para siempre. Aunque no necesariamente estén mencionando la palabra eterno, pero vean lo que dice Jeremías 30. En el versículo 12 vamos a leer nada más, y luego vamos a leer el versículo 17, pero no me lo lean de corrido, sino que solamente leanme el versículo 12. Siempre de Jeremías 30. 30. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebramiento y dolorosa tu llaga. ¿Qué significa para usted? ¿Qué significa para usted la palabra incurable? Que no se puede curar. Así ¿Es imposible curarlo? O sea, que no puede ser curado. ¿Algún médico a usted alguna vez le ha dicho eso? Algunos médicos cuando ven a una persona con cáncer, inmediatamente lo que le van a decir que esta enfermedad no tiene cura. Pero la pregunta es esta: ¿qué va a hacer el Señor con esto que es incurable? Porque Jeremías está afirmando de que esto no tiene cura, pero luego vean lo que dice el versículo 17 y vean la respuesta del Señor. Mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. El pueblo de Israel ha sido bastante golpeado. Si ustedes se dan cuenta, incluso hasta estos tiempos, el pueblo de Israel ha estado siendo golpeado de manera, pues, momentánea. En algunos momentos han tenido momentos de paz y todo, pero han tenido ataques y lo siguen teniendo. Pero aún, imagínense lo que les voy a decir, aún no creyendo en el Mesías, ellos se mantienen hasta este momento. Pero la pregunta es, ¿se mantienen porque ellos, por sus propias fuerzas, se han estado defendiendo? ¿O porque el Señor los ha estado restaurando, los ha estado sanando, los ha estado cuidando? Porque la respuesta del versículo 17 que leímos de Jeremías, allí dice que, perdón, del libro de, se me fue. Jeremías. Jeremías era, ¿verdad? Jeremías 30.
Sí, versículo 17. Allí dice que eso que es incurable, o sea, esa aflicción de Israel que es incurable, dice que el Señor lo que hace es restaurar la salud de ellos y también no solamente eso, sino que curar sus heridas. Porque muchos pueblos la tienen por angustiada, por afligida, pero el Señor viene y Él paga, no con destrucción, sino que paga con restauración, aunque ellos sean lo que sean, hermano. Porque muchos incluso se han atrevido a decir que porque el pueblo de Israel sufre a cada momento, es un pueblo que está abandonado por Dios. ¿Cree usted eso, hermano? Yo creo que no. No, porque mientras estemos en este mundo de pecado, vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones. Pero Él siempre estará a nuestro lado, dándonos fortaleza para seguir adelante. Así es. Entonces, como decía en el texto, en el versículo 17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo, este es Sión, de la que nadie se acuerda. Ahí el texto está diciendo que todas las personas de la tierra no se acuerdan de Sión, no se acuerdan de Israel. Pero ¿quién se acuerda? Dios. Así nuestro es. Padre Celestial. Porque el Señor siempre está atento a nosotros, porque tenemos valor. Nuestro pecado no disminuye ese valor que tenemos para Él. Es algo precioso. O sea, ese amor que nos tiene Él. Porque el texto donde dice que Él nos amó primero, no son palabras sencillas, hermanos. Un padre, cuando ese niño nace, voy a poner este ejemplo, en la tierra, ¿verdad? Un ejemplo terrenal. Un padre cuando su niño nace, ¿quién lo ama primero? ¿El niño o el papá? No, el papá. Así es, porque nosotros así venimos al mundo y estamos en esa condición de niños y nuestro Padre siempre nos está cuidando. Porque aunque algún erudito se acerque y diga, yo ya lo sé todo, yo soy el más experto en la Biblia, aún es un niño. Porque la sabiduría del Señor es mucho más alta que el pensamiento del ser humano. Por ende, el Señor siempre va a estar atento a nosotros, siempre cuidándonos, así como cuida a los pajarillos que les da de comer a su tiempo, así también está atento a nuestras necesidades, está atento a nuestra condición también. Por ende, el Señor siempre va a poner ese amor en nosotros para que entendamos hasta qué punto Él nos ama. Y este texto nos demuestra eso a nosotros. Porque, como ustedes saben, el ser humano puede pensar muchas cosas y decir muchas cosas. Pero realmente el Señor nos confirma a nosotros de que aunque nosotros estemos perdidos, aunque la gente esté diciendo que nosotros ya no tenemos salvación, aunque la gente esté diciendo de que nuestra condición nos ha alejado del Señor, realmente el Señor siempre está más cerca de nosotros de lo que las personas imaginan. Porque el Señor no abandona a sus hijos. Y mucho menos a los pobres de espíritu, como dijo Cristo. Y esos pobres de espíritu, amados hermanos, son aquellas personas que quizás son aquellas personas marginadas, aquellos que ni la religión quiere, hermanos. Pero Jesús siempre está ahí y Él sí los quiere, los ama profundamente, porque son creación de Él. Y vamos a seguir. Ahora vamos con el concepto de ayón. Y esta palabra se utiliza en el griego en el Nuevo Testamento. Y la pregunta con la que vamos a iniciar es esta. ¿Tiene la eternidad algún sentido en estos pasajes que vamos a leer en este momento? Yo voy a ir leyendo los pasajes y vamos a ir deteniéndonos poco a poco en cada pasaje, pero no nos vamos a detener demasiado, no vamos a explicar nada, sino que solamente vamos a ver si realmente tienen o no sentido.
a leerlos y traducirlos con la palabra eternidad, porque eso es lo que también significa lo que es la palabra ayón. Entonces, la primera cita está en Mateo 24:3. Si gustan pueden ir allá para verlo. Yo lo voy a buscar acá, un poquito rápido. Mateo 24:3. Ustedes me van a decir, ¿y dónde está esta palabra? Pero en Mateo 24:3 dice de esta manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra ahí para ayón es la palabra siglo. Pero si nosotros leemos esa frase o ese texto, traduciéndolo con la palabra eterno, ¿qué diría? Diría así: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de la eternidad? La pregunta es, ¿tiene fin la eternidad? ¿Tiene sentido este texto al traducir literalmente como eternidad? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Este es un pequeño ejercicio con respecto a estos textos. El otro está en Mateo 28:20. Mateo 28:20, un poquito más adelante. Mateo 28:20. Que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los hasta el fin del mundo. ¿Dónde creen que está la palabra ayón en ese texto? Está antes de mundo. El fin. Así es. Esa es la palabra ayón. Si lo tradujéramos así, dijera, con la palabra eternidad: yo estaré con vosotros todos los días hasta la eternidad del mundo. Ustedes vayan haciendo la pregunta y vayan viendo lo que significaría si esa palabra significa, o sea, si esa palabra estuviera traducida como eternidad. Porque en algunas versiones así se traduce. Después dice en Lucas 16:8, dice que los hijos de esta eternidad son más sagaces. Lucas 16:8. Y yo quiero detenerme un poquito acá porque este texto me dio risa, me causó risa cuando lo leí así de esa manera, porque dije yo, o sea que la eternidad tiene hijos. Y estos hijos son sagaces. Y habló el amo al mayordomo, malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. La palabra siglo ahí nuevamente es la palabra ayón. Si ustedes no me creen lo que estoy diciendo en este momento, Lucas 16:8, voy a ver lo que es la versión, lo que es la versión en hebreo, perdón, en griego, en el versículo 8 era, ¿verdad? Sí, 16:8. 16:8. Y es la palabra siglo, ¿verdad? Siglo. ¿Alcanzan a ver lo que es la palabra siglo? ¿O lo amplío más? Acá en el Strong, ¿lo alcanzan a ver? Yo no la veo, pero la estoy viendo aquí en mi Biblia. En pantalla no alcanzo a verla. Está muy chiquitita las letras, para mí está muy chiquitita. Bueno, vamos a ver si me deja Ay, no me dejó. Ah, bueno, sí, ya la puso. Acabo de presionar en lo que es la palabra siglo. Léala, hermano. Y es el Strong 165, G165. Y vean lo que significa. Dice que significa propiamente edad, era, por extensión perpetuidad, también pasada, dice, por implicación el universo, específicamente periodo judío o mesiánico, presente o futuro. Eso tiene que ver con la palabra yón. Y luego pone referencias y dice que significa tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, significa eternidad también, eterno, significa siempre, significa siglo, significa universo también. Todo eso significa la palabra ayón. Pensé que me iba a fallar el diccionario, pero veo que funcionó al fin de cuentas. Entonces, sigamos con los textos. Ahora solo vamos a ir nada más, si gustan, los van anotando
Y recuerdo que una vez les dije yo que les iba a enviar el documento y se me olvidó. Ahí disculpen, pero se los voy a enviar. No, si gustan, no anotan, pero yo se los voy a enviar. Nomás termine la reunión, yo se los envío. Yo lo tengo acá. Se los voy a enviar con todos los textos para que ustedes los tengan y puedan ir viendo detenidamente lo que es lo que son los ejemplos. No se me vayan a preocupar por todo el montón de textos que vamos a ver ahorita, pero vamos a hacer hermano. para que no se extienda. Vaya. Acá en Lucas 20:34, el siguiente ejemplo, dice que los hijos de esta eternidad se casan. Recuerden que estamos sustituyendo lo que es la palabra que dice en el texto con respecto a la palabra eternidad. El otro texto es digno para lograr la eternidad. Lucas 20:35. El otro texto es desde que comenzó la eternidad. La pregunta es, ¿la eternidad tiene inicio? Luego en Lucas 20:35, digno para lograr la eternidad. Esos textos después los leen, hermanos, para que vayan viendo al sustituir la palabra que está ahí, ¿verdad? En su traducción. Desde que comenzó la eternidad, según Juan 9:32 y Hechos 3:21. Conforméis a esta eternidad, según Romanos 12:2. Y ahí está, misterio mantenido en secreto desde la eternidad, pero ahora comenzó a manifestarse, según Romanos 16, del 25 al 26. ¿Dónde está el disputador de esta eternidad? Según 1 Corintios 1:20. De ahí está esta otra frase: la sabiduría de esta eternidad, ni de los gobernantes de esta eternidad, ordenado antes de la eternidad. O sea, estas son frases que están en los versículos del 6 al 8 de 1 Corintios 2. Y que ninguno de los gobernantes de esta eternidad. De ahí está el texto de 1 Corintios 3:18. Sabio en esta eternidad. De ahí está esta otra. Una vez que los finales de las eternidades han llegado, según 1 Corintios 10:11. Dios de esta eternidad ha cegado, segunda de Corintios 4:4. Me faltan unos pocos nada más. Líbranos de esta mala presente eternidad, según Gálatas 1:4. El otro texto es, no solo en esta eternidad, sino también en la que está por venir, según Efesios 1:21, porque ahí en ese texto también está inmersa lo que es la palabra ayón, y como les mencionaba, la palabra ayón significa eso. De ahí está, caminabais de acuerdo a la eternidad de este mundo, Efesios 2:2. Después está en las eternidades por venir, Efesios 2:7. Le reciba por toda la eternidad, Filipenses 1:15. No, Filemón. Perdón, Filemón 1:15, perdón. Es que por las siglas ahí no. Sí. Entonces, ¿significa esto que para siempre o solo hasta que muere Onésimo? Porque ahí dice que lo va a estar recibiendo eternamente o para siempre. En algunas versiones así dice. Leamos ese texto, hermanos, para ver cómo dice realmente. Solo quiero leer ese texto, solo faltan dos que mencionar. Filemón 1:15, veamos cómo dice. Ajá, hermanos. Quizás para esto sea por algún tiempo, para que le recibéis para siempre. ¿Dónde está la palabra? Allí se utiliza otra palabra que es una, ¿cómo se podría decir? Una palabra compuesta o una palabra que tiene que ver siempre con ayón, pero la palabra es aionios, que viene a ser casi lo mismo, porque significa por siempre también. La pregunta es, ¿va a estar recibiendo para siempre a esta persona? ¿O es hasta que dure? Hasta que dure la persona, pues. Así es. Porque si dijera así, entonces quiere decir que esa persona va a estar recibiéndole, incluso hasta que está muerta la va a estar recibiendo. ¿Y cómo la va a recibir si la persona ya está en el polvo?
No se puede, obviamente. Entonces, aquí la palabra que se utiliza en Filemón 1:15 es la palabra aionios. Es una palabra que se deriva de lo que es la palabra aion. Y si no me creen, lo acabo de poner acá. Y aquí dice que significa perpetuo. Dice que también puede usarse en tiempo pasado y también en futuro. Y significa sempiterno, también significa siglo y también significa eterno. Así que también viene a ser lo mismo que aion. Sigamos con los últimos dos textos. Poderes de la eternidad por venir, según Hebreos 6:5, y está el otro texto de Hebreos 9:26, donde dice al final de las eternidades. Esos textos no los vamos a ver. Estos textos que vamos a ver en este instante, Mateo 24:3, yo quiero que vayan ahí, Mateo 24:3, dice de esta manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Como dije en este texto, ya lo había mencionado, pero quiero que noten algo. Y es una pregunta más bien. ¿A qué se está refiriendo el Señor con la palabra siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? Dice. Porque el Señor va a mencionar muchas cosas. O sea, comienza a explicar varias cosas ahí. Y los discípulos quieren saber qué va a suceder en el futuro. Pero la pregunta es, ¿todas estas cosas que vienen y que van a suceder son para siempre? ¿O son hasta que dure? Recuerden que la palabra ahí siglos tiene que ver con la eternidad también. ¿Todas estas cosas van a permanecer incluso cuando ya estemos con Él? Yo creo que no. Así es. No puede ser. No, Entonces la palabra aion ahí no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que está describiendo el Mesías, que van a suceder, están referidas al ser humano. Por ende, solamente, como dije al principio, solamente cuando se refiere al eterno, o sea, al Señor, esa palabra aion significa literalmente eterno. En estos textos como se refiere a la humanidad. Ajá, se refiere a la humanidad. Entonces, en textos como este, que se están refiriendo a la humanidad, no tiene nada que ver con la eternidad. Así es. Ahora veamos en Mateo 28:20, más adelantito. Mateo 28:20. Y vea lo que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días. Si lo leemos así, ¿verdad? Traduciéndolo, hasta la eternidad del mundo. ¿Dónde está el texto de aion ahí? La eternidad. En la palabra fin, lo que acabamos de ver. Sí. Pero la pregunta es, ¿a quién se está refiriendo este texto? Otra vez a la raza humana. Claro, a toda la humanidad. Así es. Porque el mundo, en realidad, esto, en donde estamos viviendo nosotros, no puede ser eterno porque es algo parcial, porque realmente va a ser restaurado, o sea, se ha estado deteriorando, no es algo que no se pueda destruir. En cambio, la palabra ahí está diciendo que la palabra eterno, en la palabra fin, tiene que ver con el mundo, pero en realidad, al leerlo así como está traducido ahí, hasta el fin del mundo, esa traducción es más correcta, porque tiene un tiempo definido. O sea, tiene un tiempo definido lo que es el mundo, más no la estancia con nosotros de Jesús. Recuerden eso, porque Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días, y eso implica eternidad, cuando se refiere a Él. En 1 Corintios 10:11, veamos ese texto también.
Primera de Corintios 10:11. Voy a apurarme un poquito, hermano, para que ustedes tengan tiempo de comentar. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aión otra vez, o aionios. Si la leyéramos como eternidad, está diciendo, a quienes han alcanzado los fines de la eternidad. Pero como se está refiriendo al ser humano, obviamente nosotros no hemos alcanzado ese estado todavía, porque el Señor todavía no se ha manifestado para manifestar esa vida eterna, literalmente como Él lo ha prometido. Entonces ese texto, así como está escrito en sus versiones, si dice fines de los siglos, está muy bien. Pero si dice eternidad, está mal traducido. Luego en 2 de Timoteo 4:10, 2 de Timoteo 4:10, dice de esta manera, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí en este texto, la palabra mundo es la palabra ion. Amando este mundo, amando la eternidad, amando esta eternidad. Pero realmente ahí está bien traducido, porque dice mundo. Se está refiriendo a esto que nosotros estamos viviendo. Si hubiese sido traducido así, como les estoy mencionando, con la palabra eternidad, se está refiriendo, claro, a los seres humanos, o sea, no tendría sentido, porque estuviera en lo correcto Demas. Porque dice aquí que Demas dice que lo ha desamparado. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha desamparado? Porque está amando el mundo. Pero si dijera que está amando la eternidad, entonces quiere decir que Demas está bien. Porque está amando la eternidad. Porque la eternidad viene de ¿quién? Viene del Señor. Leche. Pero está amando al mundo. De ahí viene el texto de Hebreos 6:5. Hebreos 6:5. Y solo vean qué contradictorio sería si la palabra acá es siglo se tradujera como eternidad. Hebreos 6:5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice la versión 1960. Está muy bien traducida. Y recayeron, dice. Si dijera así, miren, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de la eternidad venidera, entonces quiere decir que estas personas nunca recayeron porque siempre han estado gozando de la buena palabra de Dios y de la eternidad venidera. Pero luego dice que recayeron, porque está hablando de aquellas personas que vuelven a crucificar de nuevo para sí, y estas personas son aquellas que no creen en el sacrificio de Cristo y que posiblemente estén pensando también en seguir sacrificando corderos, o yendo tras la ley de los sacrificios o tras el ministerio de muerte. Estas personas son los que exponen a vituperio al Señor porque no creen aún en el Señor, pero van a creer, porque el tiempo del Señor para cada persona está definido de acuerdo a su voluntad. Y vamos a ver el último texto que está siempre en Hebreos 9:26, más adelantito, Hebreos 9:26, y vea lo que dice acá. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de la eternidad, dice acá, según la traducción de otras versiones. Pero ahora, en la consumación de los siglos, otra vez la palabra aion, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
Y dijera así, miren, de otra manera les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de la eternidad. O sea que la eternidad tiene un principio, según otras versiones. Pero en la consumación, imagínense qué diría aquí, de la eternidad, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y este texto es muy interesante. Y les voy a dejar un pensamiento con respecto a este texto. ¿Cuántas veces usted ha estado preocupado por alguna vez que ha errado y usted siente una gran culpabilidad? Se siente sucio, se siente triste, siente una gran tristeza porque ha fallado al Señor. Según este texto, el Señor se entregó en sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el ¿qué? El pecado. Y por ende nos perdona. Por ende ya nos perdonó. Por ende nuestra conciencia, en nuestra conciencia deberíamos de sentirnos limpios, confiados en el Señor. Porque Él nos ha limpiado. Su sangre no es cualquier sangre, hermanos. Su sangre preciosa nos limpió, nos perdonó. Incluso antes de la cruz, Él ya nos había perdonado. Él muere en la cruz no para perdonarnos, sino porque Él ya nos había perdonado, amados hermanos. Incluso antes de la cruz. Entonces, pongan atención a esto, hermanos. Literalmente, cuando se refiere a Dios, la palabra ayón y la palabra olam, literalmente significa eterno. Pero en estos pasajes que tienen que ver con el ser humano, los que hemos leído, y los que tienen que ver también con el mundo, no implican eternidad. No implica que eso sea eterno. Y para finalizar, aquí están unos comentarios. Agustín levantó el argumento de que Aionios, en Mateo 25:46, se refiere tanto a la vida y al castigo. Tenía que llevar la misma duración en ambos casos. Sin embargo, no tuvo en cuenta que la duración de Aionios está determinada por el sujeto al que se refiere. Por ejemplo, cuando Aionios se refiere a la duración de la trampa de Jonás en el pez, se limita a 3 días. Para un esclavo, Aionios se refirió a su vida. Para el sacerdocio arónico se refirió a la generación anterior a la del sacerdocio de Melquisedec. Para el templo de Salomón se refirió a los 400 años. Pero para Dios abarca y trasciende el tiempo completo. Quiere decir que para Dios, o sea, cuando la palabra se refiere a Él trasciende eso. El tiempo no existe para Él. Luego está este otro comentario de William Barclay en Mateo 25:46. Contiene una pista adicional que confirma el carácter temporal del juicio de Dios. La palabra griega traducida como castigo es kolasis. Y William Barclay, erudito griego de fama mundial, traductor y autor del popular comentario bíblico, el estudio diario bíblico y palabras del Nuevo Testamento, señaló esto, que la palabra griega para castigo aquí en Mateo 25:46 es kolasis, que no fue originalmente una palabra ética en lo absoluto. En un principio significó la poda de los árboles para hacerlos crecer mejor. Eso significa la palabra kolasis en el griego. Creo que es cierto decir que en toda la literatura secular griega, kolasis no se usa nunca más que de castigo correctivo. Imagínense el comentario de este hermano. Y luego la doctora Elena Kaiser, que es una autoridad confiable en la definición de ayón, por si no creen que el otro hermano dice esto, ¿verdad? En la literatura griega antigua, incluyendo la Biblia en la época de Cristo, Kaiser publicó una disertación doctoral de 315 páginas titulada Vida, Tiempo, Totalidad, un estudio de ayón en literatura griega y filosofía, la Septuaginta y Filón, presentado el 7 de septiembre de 1999 en Holanda, en la Universidad de Ámsterdam. Y Kaiser dijo, la doctora,
Dice que Olam, y por lo tanto Ayón, en el sentido bíblico, es tiempo constituyendo el horizonte temporal humano. Nuestro estudio ha llegado a la conclusión de que el infinito no es una connotación intrínseca o necesaria de Ayón, ya sea en griego o en el uso bíblico Olam, en hebreo, claro. Hablar de este Ayón, su fin, y el Ayón por venir, claramente da a Ayón el significado de un tiempo limitado, dice acá. La siguiente descripción de Gregorio de Niza hace un buen punto para terminar por ahora, dice ahí. Aeón designa temporalidad, lo cual ocurre dentro del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo establecido. O sea que con esto, hermano, yo quiero que hasta acá llega este tema. Con esto, hermano, yo quería sentar estos conceptos porque luego vamos a ver lo que son los conceptos de castigo eterno. Vamos a ver dónde se utiliza la palabra fuego eterno también. Todos estos conceptos los vamos a ir viendo despacio para que nosotros los vayamos comprendiendo poco a poco. Y como les dije, les voy a enviar este documento al grupo para que ustedes lo tengan. Allí voy llenándolo con cada tema, lo voy transfiriendo para ese documento para que ustedes lo vayan teniendo. Así que cada tema que envíe, pues lo voy a enviar siempre completo. Allí van a estar todos los textos que he citado y todos los comentarios también. Y ahí me disculpan, como les dije anteriormente, por no habérselos mandado, pero a mí se me fue y ya no se los envié. Hasta acá va a llegar este mensaje. Yo creo que ha quedado muy claro todo esto. Ahorita tenemos 4 minutos. Yo creo que alcanza para los comentarios, porque hay solamente, ¿cuántos habemos? 3, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario, hermana Mirta, Rebeca y hermana Ilcia. Ajá, hermana Rebeca. Buenos días a todos mis hermanos y hermanas. Un saludo desde Argentina. Entré tarde, pero entré. Me quedaron muchas cosas en claro. Después, si lo puedo escuchar en diferido para ver desde el comienzo y tener una idea general de todo lo que se habló, va a ser mucho mejor para mí, para poder entenderlo. Y son estudios bastante importantes, demasiado relevantes para poder entender la palabra de Dios y su significado. Hay que, desde lo mío, desde mi lugar, necesito volverlo a estudiar, yo creo que más de 2 o 3 veces para poder comprenderlo en plenitud, porque, como lo he dicho anteriormente, nos han enseñado tan distorsionado que nos hace confundir. Pero Dios nos da la sabiduría y el entendimiento para poder abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y poder comprender. Y como dice también su palabra, que dará luz a medida que pasa el tiempo para poder llegar a la verdad, y la verdad nos hará libres. Y la verdad es Cristo. Amén. ¿Alguien más? Amén. Yo, hermano, igual me queda muy claro todo. Lo mismo digo que la hermanita, que tendría que estudiarlo 2 o 3 veces más, volver a repasarlo. No para que me quede más claro, porque me quedó muy claro, sino que para aprendérmelo y poder después explicarlo. A eso es lo que me cuesta, pero a mí me queda muy claro todo y aclaro muchas cosas, ideas, conceptos que yo tenía diferentes antes, y eso de la eternidad sí siempre me llamó la atención. Pero lo que no me cuesta grabarme, por ejemplo, en las palabras que están escritas en arameo, en griego, las palabras que eran antes y hoy en día a qué se refería a eso, todo eso me cuesta, pero de tenerlo claro yo voy aclarando muchas cosas que para mí eran dudas, eran contradictorias, como lo conversábamos, que se contradecía la Biblia y en realidad no es así. Amén. Eso. Hermana Mirta. Bueno, hermano, también digo igual que ella, hay que estudiar bien, sobre todo
Pero sabe cómo se escribe la palabra guión o volán, no sé si las tendré aquí bien escritas, para saber más o menos cuál es cuál es una y cuál es la otra. Pues yo sé que determinar solamente Dios es eterno. Pero ahí va a Solamente Dios tener es eterno. el documento, hermana, en el grupo Ajá. para que lo tenga y lo pueda abrir en el celular. Ahí va a poder ver cómo se escribe la palabra correctamente para que usted pueda anotarla ahí, ¿verdad? O puede imprimir incluso el Ok. documento para tenerlo más claro. Bueno, ahorita me queda solamente prácticamente medio minuto, así que vamos a orar, a hacer una oración cortita. No sé si quiere ayudarme uno de ustedes o lo hago yo. Oramos entonces. Gracias, Padre amado, por tu gran misericordia, tu gran amor, tus grandes oportunidades que nos ofreces, Señor, y gracias porque tú nos abres nuestro entendimiento para poder aprender más de tu palabra, de la luz que permanentemente nos alumbra en nuestras vidas, en nuestras tribulaciones, en nuestras preocupaciones, en todo lo que vivimos en este mundo. Pero estamos seguros, Señor, de que acompañados por ti, Señor, estamos en el buen camino, en el camino que nos lleva y nos conduce a la verdad para poder tener un día, Señor, la dicha de estar compartiendo eternamente todas estas promesas, Señor, que son verdaderas y fieles. Cuida y bendice a cada miembro y a cada familia de la cual representamos en este grupo. A cada uno tú conoces, Señor. Yo no los conozco, pero tú en profundidad y en todos los sentidos conoces a tus hijos. Los conoces desde antes de nacer. Bendícenos y cuídanos. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Entonces, muchas bendiciones a todos los que vean este mensaje en el canal también, y también las personas pues con las que los compartan ustedes en las redes sociales, ya sea Facebook o otra aplicación como WhatsApp y todo. ¿Qué decir? Solamente pedir pues a las personas que vean este video, pues que si a usted le ha gustado este video, darle me gusta y también pues suscribirse para no perderse ningún tema de lo que falta de esta serie. También en el canal hay otra serie también titulada Un Dios como Jesús, usted puede verla. Es una serie pues que le va a llevar a conocer a un Dios precioso, lleno de amor, y no me va a conocer a mí, sino que a Jesús prácticamente en ese mensaje. En el Señor pues va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes. También mencionar pues que hay temas ahí de relevancia que publiqué anteriormente que no fueron muy vistos porque realmente estaba comenzando el canal, pero ustedes pueden verlos. Por ejemplo, ahí está el Ministerio de Muerte también que les mencionaba, es un tema muy interesante que nos lleva a ver en realidad quién está detrás de todo lo que son los sacrificios, quién está detrás de las muertes, las consecuencias que generan algunos eventos. Ahí les recomiendo esos videos, incluso les voy a dejar los enlaces debajo de este video para que ustedes puedan ir directamente ahí a esa serie y también a los temas que he mencionado. Así que muchas bendiciones, amados hermanos y hermanas. Que el Eterno me les bendiga. Igualmente, hermano. Igualmente para usted y su familia. Amén.